¿Cuándo es beneficioso verbalizar la ira? Esta es una pregunta que me ha dejado una seguidora del canal y como siempre he dicho, wow, qué buen tema, ¿no? Para atraer a toda la comunidad porque el cómo vivir y gestionar estos procesos energéticos tan intensos, ¿no? Como es, por ejemplo, la ira, es algo que puede generar duda, ¿no? O confusión o malentendidos o uno al final ya no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Con esto. Entonces, ¿qué hago? La siento, no la siento, la reprimo, la comunico, es como, bueno, siempre es un tema a seguir recordando el cómo enfocar todo esto de la espiritualidad y cómo casa, ¿no? En el día a día cuando viene un proceso como es enfadarse con alguien y que se nos altere todo y se nos mueva ahí ese fuego interno que es la ira. Entonces, agradecerle a ella por dejarme el comentario como siempre. Voy a leer un poco cómo lo ha expresado y a partir de ahí, pues, a pesar de que le he respondido, le he dicho, voy a hacer un vídeo igualmente, así que ahí lo comparto más bueno, me extiendo más, ¿no? Entonces, la pregunta ha sido, eh, ¿cuándo crees que es beneficioso verbalizar la ira? De forma productiva y respetuosa, por supuesto, sin culpar, sin atacar, sin intentar que el otro cambie, ni tan siquiera esperar que lo valide, sino tan solo compartir mi verdad. Gracias mil. Entonces, la pregunta se entiende bastante claro, ¿no? ¿Cuándo sí que es beneficioso verbalizar eso? Entonces, la respuesta que ha surgido y que le he escrito es que realmente a lo que ella se está refiriendo no es verbalizar la ira, porque además insiste mucho, ¿no? Dice, no, no, me refiero a expresar, no buscar nada a cambio, no atacar, no tal, sino compartir mi verdad. Entonces, compartir mi verdad no es verbalizar la ira. Entonces, a veces es simplemente un tema de conceptos, ¿no? Que es normal que se mezclen porque al final recibimos tanta información e intentamos hacer esos esquemas mentales de comprender todo, pero la cuestión es que la ira es un campo de energía y es un campo de conciencia muy bajo, pero aún así con mucha energía, pero negativo y propio del ego. Entonces, desde la ira nunca vas a hacer algo sin atacar y pensando en el otro. O sea, no es imposible, porque todas las energías egoicas que están por debajo de 200, como son, tengo aquí el libro de Harir, donde en el apéndice A tenemos el mapa de la conciencia. Entonces, por debajo de 200 tenemos orgullo, ira, deseo, miedo, sufrimiento, apatía, culpa y vergüenza. En ninguno de estos campos de energía hay un pensar en el otro. Son energías egoístas por definición. Entonces, es imposible que desde la ira lo que emerja sea así, porque es imposible, o sea, no se puede. Digamos que de 200 para arriba es cuando el otro, la otra persona y su bienestar empiezan a entrar en la ecuación. Pero en estas energías tan negativas no hay un otro. Bueno, hay un otro que es un enemigo, si acaso, y es el culpable de mis males, pero no hay un otro que es un equipo con el cual yo me quiero comunicar. Entonces, todo eso que ya he contado, que es maravilloso, no van a hacer nunca de la ira. Entonces, no es cuándo es beneficioso verbalizar mi ira. Y parece una tontería, pero es importante aclarar los conceptos, porque los conceptos básicos es donde está la claridad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto, no? ¿Cómo va esto de comunicar, cómo se hace y cuándo se hace? Lo más importante es que tengas claro, y si estás en este canal y lo estás siguiendo, seguro que ya todo te va sonando, ¿no? Es que dejes de pensar que hay un yo, que eres tú, que eres el que decide, hace, piensa, despiensa y hace y deshace y controla la vida. Porque eso es el núcleo del ego. El creerte que eres un yo separado, que hace todo, que de ti depende todo y que tú decides y todo depende de ti. Eso es el núcleo del ego, creer que eso existe. A lo mejor si este es el primer vídeo que estás escuchando de esto, dirás, eso es muy raro, Chris, no te entiendo. Entonces no está mal, o sea, está perfecto, pero simplemente es importante no seguir, digamos, engordando conceptos que justamente nos alejan de lo que aquí buscamos, que es liberarnos del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, el creer que existe un pequeño yo separado del mundo, que es el que hace cosas y todo depende de uno mismo y todo eso es la base del sufrimiento, básicamente. El sentirse separado de la unidad y el sentir que todo depende de ti, que nada te sostiene y que vamos, que tensión segundo a segundo, ¿qué hacemos? Porque ojo, que todo depende de nosotros. Eso es la base del ego. Entonces, lo primero es que dejemos de pensar que ese existe un yo capaz de controlarlo todo y que necesita un método para gestionar la ira. Eso es como lo número uno, ¿vale? Porque ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo que ya está sucediendo siempre y naturalmente, que es que la vida sucede espontáneamente. ¿Y esto qué quiere decir?
que aunque no te lo parezca, porque esto es lo que hace el ego está presente en los niveles de conciencia por debajo de 600 de una forma muy potente, luego ya está pero se disuelve mucho. De 600 para abajo, que es donde está la mayoría de la humanidad, está el ego. Y el ego es el que te hace creer que sí, que tú existes como un yo separado, que tú piensas, que tú haces, que tú decides y que tú controlas la vida entera. Pero esto no es una realidad. La realidad es que la vida sucede espontáneamente. La realidad es que estas manos se están moviendo sin que nadie esté dando una orden de que las manos se estén moviendo. Entonces, en ejemplos así de chorras y que seguro que has experimentado, podemos reconocer que la vida sucede sin que tú la estés pensando. Porque habrá muchas veces que digas, ay, sí, he pensado en hacer esto y lo estoy haciendo. Y te lo crees, vale. Pero habrá veces que te pillas a ti mismo, a ti misma, haciendo cosas que no has pensado y dices, hostia, ¿cómo estoy haciendo esto si no lo he pensado? Bueno, pues es que la vida es así 24/7. O sea, la vida es espontánea, sucede espontáneamente como resultado de nuestro nivel de conciencia prevalente, de condicionamientos, de karma y de un montón de cosas, ¿no? Hay algunos momentos de libre albedrío en el alma, pero en general está condicionada y está sucediendo sin que tú la decidas, sin que tú la pienses. De hecho, sin que tú la pienses la vida, tus pulmones te fabrican oxígeno, sin que tú lo pienses, tu estómago digiere, sin que tú lo pienses, la sangre circula por tus venas. Pues igual que lo vemos tan claro, también sucede con las acciones y lo que hacemos y lo que decimos. Es espontáneo. Por eso igual a veces has estado hablando con alguien y dices algo y dices, hola, ¿cómo he dicho eso? Que dices, si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. Claro, porque no hay un yo que decide, sino que las cosas emergen. Entonces esto es un poco raro al principio cuando lo escuchas, pero si empiezas a observarte y a observar la vida, vas a ir dándote cuenta, porque siempre hay como pequeños momentos en que lo ves. Y dices, es verdad, si es que está pasando solo. Pero bueno, la cuestión simplemente es que recordemos que la vida sucede espontáneamente como fruto de la persona que estamos siendo, del alma, del nivel de conciencia de nuestra alma y de la intención que en general estamos cultivando. Entonces, a partir de lo que quiero decir es que cuando tú encuentres una situación en que aparezca el campo de energía de la ira y la sientas y emerja, lo que va a suceder en ese momento no lo puedes controlar. O sea, tú te crees que sí, porque eso es lo que te dice el ego. Aprende el método para controlar la ira y para ver cómo gestionarla. La realidad es que la respuesta en ese instante va a ser la que sea. Igual hay veces que reaccionas, igual hay veces que te callas y te vas, igual hay veces que X. Entonces, no te enfoques en intentar controlar ese instante porque no vas a poder simplemente. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En ver qué hacemos cuando viene esa energía y nos visita y responsabilizarnos de ella, porque ese es el trabajo interno y personal que el alma sí que puede decidir qué hace con esa energía, si elige el camino de la liberación o si elige el camino de seguir acumulando miedo y ego y energía negativa, ¿no? Pero no te enfoques tanto en cuando eso venga, ¿qué hay que hacer? Porque es que no lo vas a poder controlar. Entonces soltar ahí ese control y decir que salga lo que tenga que salir, o sea, lo entrego, lo suelto, pero yo me voy a hacer responsable en cuanto sea consciente de mi energía y del proceso, por supuesto, ¿no? Entonces, lo número uno es que dejemos de pensar que vamos a poder controlar esa situación, porque no es real. Y el punto número dos, ella me decía, ¿en qué momento entonces o cuándo es beneficioso comunicar? Y yo le decía, es comunicar lo que tú sientes, lo que tú para ti en ese momento es importante o sientes que se ha de decir, pero no es verbalizar la ira, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es positivo decir algo al respecto sobre lo que nos ha enfadado? Pues lo que sucede es que cuando nos relacionamos con la energía de la ira y esa energía que nos visita de una manera amorosa, lo que viene después trae claridad y se sabe qué hacer y qué no hacer. Entonces, en lugar de que volvamos a caer en la idea de que hay una regla de es beneficioso si esto, no es beneficioso comunicarlo si esto. En lugar de eso, nos olvidamos de las estructuras y los sistemas mentales, porque este ya no es el paradigma, y en cambio nos ocupamos de hacer el trabajo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es que cuando a ti algo te mueve y te genera ira y te sube por ahí el fuego y notas que querrías matar o que te agitas mucho, habrá un momento que no sé si te pasará mientras te está empezando, no sé si te pasará cuando ya lleves 3 horas despotricando, no sé si te pasará 3 horas después de que haya sucedido una discusión, da igual. En el momento que emerja un clic de conciencia y digas, wow, ¿cómo estoy? Y te des cuenta que a cada uno le va a venir ese clic de conciencia cuando sea
en base a su nivel de conciencia. Por eso digo que el momento previo, uno no se está enterando y no puedes hacer nada por intervenir hasta que emerge, ¿no? Ese clic de conciencia. Cuando venga, ¿qué hacemos? Ahí solo hay dos posibilidades. La número uno es decir, que es la automática del ego, sería decir, es verdad, es que mira, es culpa del otro, es que me ha dicho, y seguir alimentando la idea de que hay un otro que es malo, que me quiere hacer daño, que yo soy una pobre víctima, que me están dañando con eso que están diciendo o haciendo. Entonces, ese es el camino del ego. El ego quiere que alimentes eso, que alimentes la idea de guerra, que alimentes la idea de que tienes incluso que ir a vengarte del otro, que se tiene que enterar del mal que te ha hecho, de que tú eres una pobrecita o un pobrecito. Ese es un camino y ese es el camino de seguir alimentando el ego y, por supuesto, de seguir alimentando el sufrimiento tuyo, no de la otra persona. De la persona nos da igual, de momento. Tuyo, porque es tu trabajo personal. Entonces, ese es el camino automático del ego, el resorte número uno que se activa automático, porque está funcionando sin parar el ego. Ese es un camino. Entonces, si un alma en ese instante elige el ego, una vez más, como a lo mejor ya lo ha elegido en el pasado, pues lo que hace es alimentar más negatividades todavía, porque empieza a decir, es verdad, porque mira lo que me ha hecho, porque no sé qué. Es como que sigues echando leña al fuego. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que la energía pues está ahí, tú no te liberas, tú no te calmas y desde ahí lo que dices o haces es más bien destructivo. Si tú estás como reteniendo y sosteniendo esa ira, en el sentido de como que le estás dando validez, estás diciendo, es verdad, es normal que esté enfadada, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y estás ahí, pues venga, pues pum, ¿qué vas a sentir? Pues ira. Y desde la ira, ¿qué va a salir? Destrucción, para ti y para el otro. Entonces, ese sería el camino que es el automático. Pero cuando el alma ya empieza a evolucionar hacia el amor y ya empieza a querer intencionar la paz, el amor, el respeto, el perdón, la compasión, el dejar de hacer luchas, el querer sentir armonía, pues entonces ese es el punto en el que podemos hacer algo diferente, porque ahí es donde emerge el clic de conciencia. Dices ahí, entonces, ¿qué hago? ¿Quiero seguir alimentando la guerra, como acabamos de contar, o quiero un camino diferente? Quiero un camino de liberarme de todo esto y de dejar de pensar que el otro es malo y que el mundo es malo. Entonces ahí es cuando, en lugar de alimentar la hoguera y echarle más leña al fuego, lo que hacemos es simplemente aceptar y permitir esa energía. Aceptar que estamos sintiendo ira y rabia. Aceptarlo. O sea, no pasa nada, es humano, es normal. O sea, no somos malos ni malas porque nos emerja ira y rabia. Estamos en nuestro derecho. Es una herencia natural, instintiva del animal, es la naturaleza del ego y viene, claro que se presenta, pero se presenta ¿para qué? Para darnos la oportunidad de hacer algo diferente con ella. Si se presenta la ira y tú la alimentas, pues bueno, estás alimentando al ego y vas a tener más de eso y no te sales de la cárcel. Pero en cambio, cuando viene, si en lugar de seguir alimentándola, hinchando esa historia de que el otro es malo y todo ese rollo, simplemente lo que dices es, acepto sentir rabia, o sea, acepto sentir toda esta energía y simplemente es un campo de energía. O sea, tómatelo como si fueras un cuerpecillo que ha venido un campo de energía, que es la ira, y le está recorriendo el cuerpo. Entonces, a lo único que nos vamos a dedicar en ese momento es a reconocer que sentimos eso, aceptarlo, decir sí, siento esto, no pasa nada, y a permitir que esas sensaciones estén en el cuerpo y se expresen y desarrollen sin querer hacer nada al respecto. Y eso básicamente es aplicar el dejar ir. Entonces, aplicar el dejar ir cuando aparece la ira y somos conscientes de la ira es, me doy cuenta que hay una energía que está recorriendo mi cuerpo y que me está como encendiendo. Entonces simplemente me dedico a ser consciente de que está, observarla internamente, digamos, permitirla y no intentar ni decirle que se vaya, ni enfadarme por sentirla, ni juzgar la emoción, ni ponerme a pensar por qué la siento y por qué no la siento. O sea, simplemente, si puedes incluso cerrar los ojos, te lo recomiendo, es cierra los ojos, busca dónde está esa sensación en tu cuerpo de ira y quédate ahí, simplemente observándola. No tienes que hacer nada, es que no hay que hacer nada, solo permitirla. Entonces lo que va a suceder es que ese campo de energía que ha venido a visitarte, en lugar de instalarse en ti y empezar a ser como una olla a presión, va a venir y al ser sentido, al ser permitido y reconocido, es como que va a empezar a bajar su intensidad y se va a ir. Y esto es el dejar ir. Entonces, es como muy contraintuitivo, sobre todo por el sistema de pensamiento del ego, que el ego te dice, no, no, tú tienes que hacer cosas,
haz algo, di algo, véngate, hazlo rápido, porque si no, ¿quién se cree que es? Te va a tomar por el pito el sereno, no sé qué, no sé cuánto. O sea, el ego es el que te está diciendo, ve a muerte y dale caña. O sea, tienes que hacer algo. Entonces, cuando esto ya lo sabemos, empezamos a reconocer esa voz y entonces ahí tenemos el poder de decidir, ¿me voy con esta voz y la alimento? ¿O lo que intenciono y elige mi alma es la paz y es liberarme y responsabilizarme de la energía? Entonces, ahí es donde está la posibilidad, la libertad. Entonces, simplemente reconocemos que ha venido la energía de la ira y empezamos a permitirla, a sentirla, sin obligarnos a hacer nada, solamente observarla y verás que esa energía en algún momento empieza a diluirse, empieza a aflojar, empieza a bajar la intensidad. Y si eso se hace, que no es hacer, porque no haces nada, simplemente es ser consciente de la sensación y permitirla. O sea, no hay que hacer nada, realmente es ser consciente de ella y no bloquearla, no querer que cambie, no querer que se vaya, aceptar que está de forma incondicional y el tiempo que tenga que estar, aceptarla incondicionalmente, como una energía que te está visitando. Cuando esto es así, verás que la energía se acaba yendo o bajando muchísimo, entonces uno llega a un estado en el que se siente como en paz y en calma, porque digamos que la energía es como si se hubiera ido, ha venido, te ha visitado y se ha ido, entonces ya está, estás en calma y estás en paz. Y cuando la entrega, que es como todo este proceso, se ha hecho completamente, es decir, se ha reconocido y permitido toda la energía que había venido y nos hemos como vaciado de esa energía, lo que sucede es que uno se queda en paz, pero de verdad. Es decir, deja de haber pensamientos asociados, deja de haber ruido mental en ese momento sobre el tema. Es como, ¡pum!, se ha ido y ya está. Al liberarnos de la energía y permitirla, deja de haber pensamientos asociados, porque los pensamientos de ve, dile, véngate, mira qué malo, esos pensamientos están porque está la energía en nuestro cuerpo. Pero cuando sale, los pensamientos también se van. Entonces, por eso digo que cuando esto se vive así, llegas a un estado en el que te sientes tranquilo, tranquila, estás bien, o sea, no hay necesidad de nada, no hay necesidad ni de decir ni de no decir, no hay necesidad de nada. Si uno hace esto y luego siente que sí o sí necesita decir no sé cuánto, nos queda energía reprimida. Entonces, permítete vaciarte y soltar. Y si necesitas dar un grito, y esto, bueno, yo te invito a hacerlo pues en tu intimidad o cuando tú sientas en vaciarte, ¿no? Porque a lo mejor pues no te da vergüenza gritar delante de alguien porque van a pensar que estás chalado. Pero bueno, quiero decir, o sea, cuando tú lo sientas, permítete expresar esa energía, ¿no? Y vaciarte sabiendo que es vaciarte de tu propia energía, no es ir a atacar a nadie, es vacío y libero, ¿no? Entonces, sucederá que no hay necesidades. Entonces, estará bien tanto ir y decir algo como no decir nada. Si has llegado a ese punto, es que te has liberado realmente de la ira, has vaciado esa emoción que había venido y ya no hay necesidades. Es como que te sientes en un estado en que dices, pues sí, ya está, estoy bien. Simplemente esto es energía que se me ha movido, la he permitido, me he vaciado, me he quedado a gusto. Lo vas a notar cuando lo hagas, si sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ese estado de paz, repito, no hay necesidades. No hay un decir, sí, sí, tengo que ir a decirle. No, no las hay. Pero desde ese estado de paz puede suceder que digas, pues mira, no siento necesidad de decir nada, pero oye, creo que me apetece decir esto porque siento que va a aportar algo. O sea, podría no decirlo, no hay necesidad, no tengo urgencia, pero siento en decirlo. Pues permítete el sentir y ve y comunícate. Y ahí sí que te vas a comunicar, como decía... espera, que tengo el móvil al revés. Ahí sí que te vas a comunicar sin culpar, sin atacar, sin intentar que cambie. Ahí sí vas a poder comunicarte así. Antes no. Si te comunicas desde ese estado emocional, olvídate porque eso va a estar cargado de ataque. A lo mejor encubierto, pero va a estar cargado de ataque. Entonces, desde ahí sí que, por supuesto, la comunicación va a ser muy limpia, ¿no? Digamos, y muy, muy sana y muy amorosa. Pero puede pasar que después de reconocer la energía y tú vaciarte y tal, y quedarte en ese estado, digas, es que no siento que tenga que decir nada, porque no hay nada que decir. A mí me han pasado las dos cosas. Por eso lo digo, me ha pasado que venga ira y luego comunicar algo, porque sentían decirlo y que tenía un sentido, pero claro, desde un lugar bonito y de paz. Y ha habido veces que algo me ha movido ira, me he encargado de sentirla y de procesarla y tal, y cuando se ha ido, digo, si es que no tengo nada que decir. O sea, se ha movido esa energía por algo que es una chorrada, que no hay nada que decirle al otro y que es, pues mira, se me ha movido y punto. No hay nada que decir. Entonces, habrá veces que sientas que no hay nada que decir
Y habrá veces que sientas que decir algo quizá aporta, pues permítetelo, porque ese es el tema, ¿no? Como fluir con el sentir. Si yo siento que comunicar esta cosa parece que se siente alineado, pues claro que sí, ¿no? Ese es el tema. Pero descubrirás que muchas veces no hay nada que decir, que simplemente pues ha venido energía de ira a ser permitida, a ser liberada, a ser reconocida y que no hay nada que decirle al otro. Entonces es una maravilla. Así que por eso no hay un método, pero sí que es importante ir a las bases, ¿no? Porque cuando uno tiene claro la idea de que de la ira es un campo de energía que nos puede emerger, cuando uno tiene claro que la acción es espontánea y que no vas a poder controlarlo, cuando uno tiene claro que cuando viene el clic de conciencia es ahí donde sí que tenemos el poder de ver qué queremos alimentar, cuando uno tiene claro que nos podemos responsabilizar de nuestra energía que se nos ha movido y liberarla y vaciarnos y calmarnos a nosotros mismos, es otra historia. Y cuando tienes claro que no hay un protocolo correcto, sino que es que siento coherente y lógico, pues ya está. Entonces simplemente es eso, es dejar de pensar que la vida es algo que tenemos que estar controlando y pensar que lo único que puedo hacer es cuando soy consciente y me hago consciente del instante, que no todo el rato estamos siendo conscientes del instante, ¿qué estoy alimentando ahí? ¿Más guerra, más ira y más lucha? ¿O reconocer, permitir, aceptar, amar lo que está viniendo a ser sentido, sentirlo y cuando os baje la intensidad, pues bueno, decir lo que tenga que decir si quiero? Ese es el camino, siempre es o el amor o el ego, qué estamos eligiendo, qué estamos alimentando. Y desde ahí hay claridad, hay certeza de cuando algo tiene sentido comunicarlo y cuando no. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Y a lo mejor piensas, bueno, Cris, pues este vídeo suena bien porque en parte me siento con liberación, pero no me gusta creer que no depende de mí la reacción de la ira. O sea, como que la mente ego le gusta sentir que sí que depende de uno y que lo va a poder controlar y que simplemente tiene que aprender un método para hacerlo. Entonces, eso, digamos, si esto lo piensas o lo sostienes, probablemente es que estás o en la transición o recién entrando al nivel del amor y quizá vienes de una fase más mental, más intelectual, más sistemática, en la que había un sistema para todo. Pero la vida realmente no funciona así, ¿no? Entonces, en el salto de paradigma que se da de la razón al amor, uno empieza poco a poco a hacer las paces con estos conceptos de que no hay un sistema y un método para todo y que simplemente pues vamos haciendo las paces con sentir y saber que la vida es espontánea, que no la podemos controlar y nos lo demuestra constantemente, que no está bajo nuestro control, que hace lo que quiere. Y seguro que tienes ejemplos en tu vida que validan esto. Y ya está, y que el control es una ilusión que cuanto antes sueltas, pues más a gusto te quedas y más libre estás. Y eso no significa que no importe nada de lo que tú entregues, porque influye todo. O sea, ¿de qué depende? Hemos dicho lo que emerge espontáneamente. Emerge de tu nivel de conciencia. Pues si tienes un nivel de conciencia bajo y tu intención en el presente no está siendo amorosa, ten claro que lo que va a emerger espontáneamente es algo probablemente dañino para los demás. Por supuesto. O sea, lo que emerge espontáneamente tiene que ver con quién estás siendo y con qué estás intencionando. Si tú en general eres una persona con nivel de conciencia ya positivo, que está, digamos, interesada en esto, en hacer el bien a los demás, en sentir paz, en moverse de un lugar amoroso, y tú estás intencionando el amor, o al menos sientes que lo estás intentando y tienes un nivel de conciencia positivo, eso es lo que seguramente más bien emerja en la respuesta con el otro. Y si algún día no emerge eso y emerge dar un grito o emerge otra cosa, pues así tendría que ser y simplemente nos hacemos cargo de la energía que se ha movido. Nos hacemos cargo de esa ira, nos hacemos cargo de si emerge culpa porque haya habido un grito, nos hacemos cargo de todo eso. Y en ese hacernos cargo y amar y aceptar lo que se nos ha movido es donde vamos liberándonos y vamos evolucionando. Entonces ahí es donde está la oportunidad. Pero si cuando viene la ira o viene lo que sea, la alimentas o compras la culpa porque crees que no deberías reaccionar así o haces cualquier otra cosa de ese estilo, no estás eligiendo el amor, estás eligiendo el sufrimiento. Entonces no estás evolucionando y probablemente las respuestas que salgan, futuras, espontáneas, sean del mismo tipo, porque no está habiendo una limpieza, está habiendo un seguir metiendo negatividad donde había negatividad. Entonces no nos estamos vaciando, nos estamos llenando más incluso. Así que ese es el tema, elegir la compasión
por nosotros mismos, por nuestro personaje, por su proceso, por lo que emerja en cada momento y con cada persona, que es distinto totalmente. Hacia una persona la ira puede mostrarse de una forma y de repente con otra totalmente diferente. Pues sé compasivo contigo mismo, eso es elegir el amor. Ser compasivo también con qué respuesta emerge, y ser compasivo no quiere decir que digas, ah, da igual todo. No, no, o sea, nos interesa el amor, elegimos el amor a nosotros y el amor al otro. Entonces, el amor a mí siendo compasiva, pero por supuesto sigo intencionando el amor. Y ese es el camino que yo quiero recorrer. No, no me voy, ah, entonces como ha salido así, pues a tomar por culo, que les den a todos y me voy por otra dirección. Si te vas por otra dirección, pues bueno, las consecuencias van a ser diferentes también. Y si se siente en pedir disculpas a alguien por algo que haya sucedido, pues lo haces. Porque eliges el amor instante a instante, a pesar de que en algún momento haya podido salir un grito. Que no pasa nada y que es natural, que todos somos humanos y todos sentimos energía. Entonces, es así, es hacer las paces con la naturaleza humana y animal y saber que el camino de la liberación no es intentar que no salga, porque va a salir. Es cuando salga, amarme, amar al otro y en el momento que tenga ese momento de conciencia, elegir el amor, no elegir seguir alimentando la guerra y el juicio, el decir que el otro es el malo y lo que sea, ¿no? Y ahí a lo mejor alguien escucha este vídeo y dice, ya, Cris, pero es que a veces sientes ira porque hay alguien que te está haciendo daño y te está atacando y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, ¿tú quieres alimentar la guerra o quieres sentir paz en tu vida? Entonces, si uno siente que ha de alejarse de alguien, pues hazlo. Nadie te está diciendo que te quedes ahí. Pero una cosa es irse sintiendo paz y otra cosa es irse con la cantinela de que el otro es malo, me hace daño, no sé qué, no sé cuánto. Te estás yendo con tu sufrimiento a otra parte, aunque la persona no esté. Entonces es, si te has de separar de alguien o no, eso lo verás. Pero es desde qué lugar energético te estás separando de la persona. ¿Desde el resentimiento y el victimismo o desde decir, ya está, o sea, yo elijo la paz, no, no entro en la guerra más, me voy porque yo quiero estar bien? Entonces, quiero estar bien y ya está. No, no alimento la idea de que tú me haces daño a mí, que tú tienes poder, porque tú solo tienes poder si yo te lo doy. Entonces uno ha de ver si está dando ese poder, pues por qué lo estás dando, ¿no? O sea, autoindaguémonos, observémonos qué estamos entregándole al otro, porque es así, ¿no? Si nos quedamos en un sitio, ¿por qué nos quedamos? Entonces, bueno, todos son procesos, cada uno tiene sus experiencias y no hay dos caminos iguales, así que desde ahí cada uno sabe su historia, su sentir y bueno, pues eso, que ya es cuestión de que uno pues vaya haciendo su trabajito, pero no olvidemos que el trabajito básicamente es vivir en el dejar ir, en el dejar ser, vaciarnos de toda esa energía que nos visita, liberarla, porque desde esa liberación y después de esa liberación es cuando de repente uno empieza a sentir y a ver las cosas con más claridad y con más certeza. Y se va viendo qué se siente en hacer lo siguiente. Si decir o no decir, si quedarme o irme, pero desde un lugar de paz y con el trabajo hecho. Entonces desde ahí la vida se hace como mucho más fácil cuando uno se hace cargo de sí mismo y se ocupa de sentir lo que ha de sentir y de liberarse. Ahí la vida pues se simplifica bastante. Mientras sostenemos estas energías negativas de ira, de miedo, de vergüenza, de culpa, de lo que sea, estamos atrapados en el ego. Y en el ego siempre hay duda y siempre hay rayada de cabeza y siempre hay no sé qué hay que hacer. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es sentir lo que estás sintiendo, vaciarte y ya verás cómo luego encuentras claridad sobre cuáles son los siguientes pasos a dar, que van a suceder espontáneamente, pero vas a estar en un estado como más rendido de que así sea, ¿no? Vas a estar como más en paz y en flow con el mundo. Así que espero que te haya servido el vídeo, que le haya servido también a la persona que ha dejado el comentario. Y nada, como siempre te leo. Un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado.